Te recuerdo que viene al estudio en breve María Trina Burgos. Puedes hacerle sus preguntas por el 305-344-1071. 305-344-1071, que es el teléfono aquí en el estudio. Nada como el fanatismo. El fanatismo enceguece a la gente, no les permite pensar, razonar. Y de los fanatismos quizá el peor sea el religioso, porque al tener que ver con cuestiones como la cosmogonía, como lo correcto, la verdad, la mentira, y tener que apelar y justificar las creencias en la divinidad, pues nada puede ser más alto que la divinidad. Y allí las discusiones, el fanatismo pasa a ser terrible. ¿Cómo podemos racionalmente funcionar ante este tipo de cosas? Ese es nuestro foro del día de hoy, el fanatismo religioso. Y los dos foristas, curiosamente, son de religiones distintas, donde hay, valga la referencia, fanáticos de envergadura. Tenemos a un sacerdote católico. El padre Vladimir Lopera es el párroco de la Iglesia de los Castores en San Antonio de los Altos, allá en la Gran Caracas. Vladimir, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días. Y acá, cerquita, en la ciudad de Miami, está nuestra muy querida Edith Shiro. Edith es doctora en psicología y ella es la autora del libro El inesperado regalo del trauma. Edith, muchas gracias. Es siempre un gran placer compartir contigo. Igual, César, de verdad, feliz de estar aquí. A ver, ¿qué hacemos ante el fanatismo religioso? Porque una vez que se habla de la fe y me dicen es un asunto de fe, pues por lo visto ahí ya se cierra la puerta para la razón. Comencemos, por razones, no voy a decir religiosas, con el sacerdote, con el padre Lopera. Vladimir, por favor. Bueno, para mí hay un principio muy elemental en este tema y es que entiendo la fe como una opción. Ya una vez que tú entiendes la fe como una opción personal, comienza pues el proceso que puedas llevar acorde a la opción que has hecho según los convencimientos que puedas tener. Entonces pienso que también eso es como el principio que nos da la libertad de poder tener distintas opciones de fe. Creo que para todos es redundante que siempre decimos, bueno, son distintas opciones de fe, pero creemos que es un solo Dios. Entonces, partiendo de ese principio de la opción, viene luego el mal manejo quizás de esa opción cuando me ciega, cuando me cierra, cuando me niega la posibilidad de otros caminos para llegar a Dios y como que comienza a gestarse un poco esa opción hacia el fanatismo. Me gustaría oír tu opinión al respecto, Edith, por favor. Bueno, yo no soy una representante de ninguna religión oficial, o sea, yo tengo mi religión es judía y como psicóloga te puedo decir que en cierta forma muchas veces se usa el extremo de una religión o el fanatismo o con los conceptos absolutistas de las creencias para compensar en cierta forma el miedo y para tratar de buscar una manera de resolver una incertidumbre, un dolor, una sacudida en la vida que no tiene explicación o cuando las personas están sufriendo mucho, algunas veces la religión o no sé si la fe, pero definitivamente el entrar en alguna religión puede ayudar y compensar a manejar, a cómo manejar estos estados de miedo, de incertidumbre, de ansiedad o de sufrimiento, que en cierta forma a veces se lleva a estos extremos, como lo que estamos hablando, que tiene que ver con el fanatismo, donde son casos realmente extremos en todas las religiones. Pero no quiere decir porque una persona sea religiosa o porque una persona tenga fe, está en este lugar extremo de fanatismo, porque hay fanatismo de fútbol también, que puede ser una religión, y hay fanatismo de comida, que también se convierte en un desorden alimenticio, y hay fanatismo de hacer ejercicio, que también se convierte en una dismorfia. Entonces, o sea, el fanatismo es un problema Sí. en todas las áreas, ¿no?
Claro, el detalle es que esos fanatismos no matan gente. Y, por Bueno, ejemplo, se matan a sí mismos, se matan a sí sí, mismos, no, César. pero me refiero a, por ejemplo, el fanático islamista procede a la yihad, que es un acto extremadamente fanático, y asesina al infiel. Y muchos cristianos evangélicos, es muy difícil poder conversar con ellos, dado el grado de cerrazón. Pero cuando el padre Lopera habla y dice, yo tengo la opción de elegir la fe, ahí ya hay un espacio de libertad que anuló la posibilidad de fanatismo. Pero ¿eso es extraordinario o es más generalizado de lo que uno puede sospechar, Vladimir? No, yo creo que en realidad, para mí los fanáticos extremos existen, como lo dijo la doctora ahorita, en todas las religiones y en otras áreas, pero Mm, tampoco son los que más abundan. Yo ujú, quisiera compartir un principio que personalmente me ha servido mucho en la vida, porque siempre he creído que si encontré a Jesús en esta iglesia, no me da derecho, no me da autoridad a decir que otros no lo puedan encontrar o vivir su relación con Él ujú, o con Papá Dios en otra forma de expresión religiosa, incluso a nivel de dogmas y de creencias. Entonces yo mantengo desde antes, hace muchos años, este principio. Si yo para exponer, sustentar mi verdad o la verdad de mi fe, necesito denigrar de otros, necesito hablar ujú, mal de otros, creo que mi verdad se anula. No hay verdad de fe. ujú, Porque cuando tienes la fe colocada realmente en el corazón de Jesús y conoces el mensaje de Jesús, aprendes de él que Jesús fue absolutamente respetuoso de todo su entorno religioso. Pudo tener cruces con ellos, pudo tener roces con ellos, pero sin embargo en ningún momento Jesús es impositivo tratando de decir o de imponer su ujú. verdad, la verdad. Y me llamó la atención, Edith, incluiste el elemento miedo. Y el miedo y la religión parece que van muy vinculadas. En el caso, por ejemplo, de la religión judeo-cristiana, el miedo a Dios es un elemento preponderante, pero ¿qué tanto, cuando utilizaste el referente miedo, que no lo usaste como elemento teológico, ¿de qué tipo de miedo estabas hablando, Edith? ¿A qué te referías? Claro, una cosa es, fíjate, en el judaísmo hay una distinción entre el miedo a Dios, que tiene otra palabra en inglés, se Ujú, dice o, es como es un miedo ujú, respetuoso, y el miedo de esa figura castigadora que, que te va a destruir si no haces lo que se supone que tienes que hacer. Y entonces ahí creo que es otro tipo de concepto de miedo. El miedo de que yo estoy hablando ujú, es cuando un ser humano no tiene de dónde agarrarse para seguir viviendo. Cuando un ujú, ser humano dice, bueno, me destruyeron todas mis convicciones o no ujú. tengo una base, una familia que me agarre, unas creencias que me sostengan, una vida en la que puedo ver algún futuro o algún bienestar. Y esos miedos, muchas veces que son miedos psicológicos, estoy hablando, y son Sí, angustias sí. existenciales, esas angustias existenciales te llevan a buscar respuestas muy absolutistas y muy extremas para seguir viviendo y justificar lo que estás haciendo. También quiero recordar que una persona, desde el punto de vista psicológico, que está estable, que tiene algún tipo de conexión consciente consigo mismo y con los demás, que entiende que se tiene que respetar a sí mismo y respetar a los demás, que puede conectar con algo de felicidad en su vida, no necesariamente es una persona que va a llegar a algún fanatismo. Yo creo que Ujú. cuando hay carencias muy grandes, muy profundas, cuando tenemos estos chicos, por ejemplo, jóvenes que no tienen como un entendimiento de la vida o se les ha destruido todo de lo que pueden creer, y viene un grupo religioso y les dice, pueden creer en mí, aquí te doy estructura, te doy Ujú. motivación, te doy una intención para seguir viviendo y te doy un propósito de vida, ¿verdad? Y ese propósito de vida es ser fanático y matar a otras personas, les dan, eso suena mucho más, mucho más vivible que estar en una incertidumbre absoluta y en una angustia absoluta en la que no sabes dónde agarrarte.
Entonces, lo veo un poco por ahí, que es mucha ignorancia, mucha desconexión y mucha Ujú. oportunismo de agarrar personas que están en un momento de mucha confusión para llegar a este fanatismo, ¿no? Crucial el término que usaste, ignorancia. La ignorancia es terreno fértil, pues, para el fanatismo. Como sacerdote, ¿qué le dices a un fanático religioso, Vladimir? Bueno, ciertamente, igual aquí partimos del principio de todos los extremos son malos, lo acabo de mencionar también la doctora, en todo en la vida. Yo a un fanático, lo primero que le pediría es que revise la autenticidad de su relación con Dios, porque ciertamente está distorsionada, porque insisto en que una relación sana con Dios y con el encuentro, tanto en el amor del Padre, en el amor de Jesús, en el caso de nosotros los cristianos, generalmente es liberador, no es opresor. Y al parte de ser liberador, ese punto de liberación me lleva a la capacidad de mmm, tolerar, podría ser una palabra, pero me parece como que no el término más apropiado, más bien aceptar, como te lo dije hace un momento, Ya, que otros caminos para encontrarse con Papá Dios, que lo hagan bien, eso es lo importante, que cada quien en sí. su religión lo haga sin fanatismo, pero que lo haga bien. Se nos acabó el tiempo, pero quiero dejarte entonces, Edí, a ti la palabra conclusiva, por favor. Sabes que las personas que son felices, las personas que tienen propósito de vida, las personas que están conscientes de quiénes son personas que lo que van a hacer es el bien para ellos mismos y para los demás. Son personas que contribuyen con la comunidad, que contribuyen con la sociedad. Entonces es muy difícil conseguir personas que son estables, que son felices y que se vuelvan tan fanáticas. Yo creo que Ujú. mientras más podamos fomentar la conexión social, el propósito de vida saludable, las creencias y obviamente la espiritualidad saludable, yo creo que podemos ir disminuyendo esas células fanáticas que existen en el mundo que ojalá que se puedan disolver, ¿no? Una pequeña pausa y ya regresamos en conexión.